Cordial saludo, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a tratar operaciones con polinomios. Entre ellas pues vamos a ver la adición, la sustracción y la multiplicación de polinomios. Habla su profesor Fabián Bolívar del área de matemáticas. Entonces arranquemos con la adición de polinomios. La adición de dos o más polinomios termina siendo otro polinomio más. El resultado se calcula aplicando la reducción de términos semejantes o en el caso de que no existan, se deja indicada dicha operación. En las clases anteriores se ha visto cómo se reducen términos semejantes, por lo tanto, la adición resulta de reducir términos semejantes de un polinomio a otro. Entonces, por ejemplo, vamos a sumar estos cuatro polinomios que tenemos acá en este ejemplo. El primer polinomio es 7x más 2y menos 4. Entonces vamos a ir escribiendo 7x más 2y menos 4. A ese polinomio le vamos a sumar el polinomio 9y menos 6z más 5, que realmente pues es un trinomio, más el siguiente polinomio menos y más 3z menos 6 y finalmente el otro polinomio es menos 5 más 8x menos 3y. Entonces observemos que como se trata de una adición de polinomios, yo simplemente puedo destruir los paréntesis ya que están precedidos por el signo más y dejar únicamente entonces los términos que están dentro de los paréntesis. 7x más 2y menos 4 más 9y. Sí, acá vemos que este más, simplemente para destruir este paréntesis, como está precedido por un signo más, voy a escribir los mismos términos de adentro con sus mismos signos. Lo mismo para este tercer polinomio y este cuarto polinomio. Entonces dejamos 9y menos 6z más 5 más, bueno, realmente vamos a escribir de una vez aquí menos, ¿cierto? Menos y más 3z menos 6 y en el último que arranca con un menos 5, entonces menos 5 más 8x menos 3y. Observen que lo único que hicimos fue quitar los paréntesis y dejar los mismos signos y términos que están dentro de ellos. Ahora vamos a identificar términos semejantes. Entonces vamos a subrayar con rojo los términos semejantes a 7x. Como todos recordamos, los términos semejantes son términos que tienen la misma parte literal. Es decir, las mismas letras y también sus mismos exponentes. Entonces tenemos ese 7x y vemos que hasta por aquí, donde dice 8x, tenemos otro término semejante. Vamos ahora a subrayar de amarillo los términos semejantes a 2y. Entonces encontramos este 9y, este menos y por acá al final este menos 3y. Ahora de verde vamos a colocar los términos semejantes a este menos 6z. Entonces tenemos menos 6z, 3z. Observen que en ellos pues tienen la misma parte literal y obviamente pues el mismo exponente que es 1 en este caso para la z. Y finalmente pues dejamos sin subrayar los números que no tienen letra, es decir, las constantes que se van a sumar simplemente como números enteros. Observemos ahora y cómo reducimos términos semejantes. Como ya sabemos reducir términos semejantes, vemos que 7x más este 8x me da un total de 15x positivo. Ahora observemos los términos semejantes de la y. Tenemos un 2y más 9y serían 11y, menos una y me daría 10y y menos 3y me quedaría más 7y. Entonces simplemente reducimos términos semejantes. Ahora las de z, tenemos un menos 6z más 3z me daría un menos 3z y ese menos 3z pues quedaría ya como definitivo ya que no hay más z ahí. Y finalmente sumamos los números libres, o sea los que no tienen letra, que se suman como simples números enteros. Menos 4 más 5 me da más 1, más 1 menos 6 me da menos 5 y menos 5 menos 5 me da menos 10, llegando así al polinomio resultante. Aquí hay otro ejemplo que podemos hacer. Entonces tenemos
al cubo menos b al cubo más 5a cuadrado b menos 4ab cuadrado más a3 menos 7ab cuadrado menos b cubo. Bien. Entonces, observamos que tenemos términos semejantes a al cubo más a al cubo me daría 2 veces a al cubo. Vamos a ir tachando los que ya vamos reduciendo. Ahora, con b al cubo, vemos que aquí tenemos un menos b al cubo y aquí tenemos otro menos b al cubo. Por lo tanto, menos 1 me daría menos 2 b al cubo. Y entonces ya saldríamos de la parte de b al cubo. Ahora, observen que este a cuadrado b, si nos vamos a buscar, no tiene términos semejantes acá, ya que acá los exponentes de la a y de la b son diferentes, por lo tanto no son términos semejantes. Luego ese 5a cuadrado b queda simplemente como 5a cuadrado b, no se puede reducir. Y finalmente vemos que nos quedan menos 4ab cuadrado menos 7ab cuadrado, daría menos 11ab cuadrado. Bien. Eso sería el segundo ejemplo. Ahora, para sustraer polinomios, como ya tenemos la base de la adición, simplemente el minuendo se deja igual y se cambia la resta, o sea, la sustracción se cambia por una suma y simplemente invertimos los signos del segundo operador, que es el sustraendo. Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer esta resta que tenemos ahí en pantalla, simplemente al minuendo, que es el primero, 12xy más 2x cuadrado más 3y cuadrado, no le hacemos absolutamente nada. Y ahora convertimos la operación de sustracción en una suma, pero entonces con los signos del sustraendo invertidos. Por ejemplo, el 4xy, que es positivo, entonces ahora me va a quedar negativo menos 4xy. El 2x cuadrado, que es positivo, ahora me queda negativo 2x cuadrado. Y finalmente el 8y, que es positivo, ahora me va a quedar negativo 8y cuadrado. Y aplicamos lo mismo que aplicamos con la adición, simplemente destruimos el paréntesis y dejamos los signos de adentro. Por lo tanto me quedaría 12xy más 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 4xy menos 2x cuadrado menos 8y cuadrado. Y ahora sí nos procedemos a reducir términos semejantes. 12xy menos 4xy me dan 8xy. 2x cuadrado menos 2x cuadrado, como tienen coeficientes iguales, signos contrarios, se cancela. Ya tenemos este y este también. Ahora, 3y cuadrado menos 8y cuadrado, pues me viene quedando 3 menos 8, me viene quedando menos 5y cuadrado, y vemos que ya no hay más términos semejantes y ahí obtenemos el resultado. Para la multiplicación de polinomios tenemos tres casos. El primer caso es que se multiplica un monomio por otro monomio. El segundo caso tenemos cuando multiplicamos un monomio por un polinomio, y el tercer y último caso es una multiplicación de un polinomio por otro polinomio. Si se trata de un monomio por otro monomio, que es lo más sencillo que puede haber, entonces simplemente el paso a seguir o los pasos a seguir son: la parte numérica va a ser el producto de los coeficientes y la parte literal corresponde al producto de las variables, o sea, las letras que aparecen en los monomios. Si hay variables iguales, no se les olvide que se aplica la propiedad de la potenciación, donde se suman los exponentes. Entonces, por ejemplo, un monomio, podemos multiplicar un 6x a la 2y multiplicado por un menos 3x y a la 3, por ejemplo. Vemos que son dos monomios
Y simplemente la parte numérica corresponde a la multiplicación de los coeficientes. El coeficiente en el primer monomio es el 6, en el segundo monomio es el menos 3. Y entonces multiplicamos 6 por menos 3, más por menos me da menos, 6 por 3 me da 18. Y al multiplicar x cuadrado y por xy al cubo, vemos que como hay letras iguales, acá x a la 2 y acá x a la 1, dejamos la misma base y se suman los exponentes. Este 2 con este 1 se suma y me da x a la 3. Y por la parte de la y tenemos un exponente 1 y un exponente 3. Entonces sumamos exponente 1 más exponente 3 y nos queda y a la 4, y de esa manera hemos multiplicado los dos monomios. Bien, ahora la parte de multiplicación de un monomio por un polinomio. Entonces, por ejemplo, tenemos un 2x que va a multiplicar, que es un monomio, este 2x, por un polinomio que vamos a suponer que es menos 3x más 4y menos 8ax, por ejemplo. Entonces, la regla me dice que primero se debe aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es decir, multiplicar el monomio por cada uno de los términos del polinomio. O sea, este monomio va a multiplicar por el primer término, por el segundo término y por el tercer término. Y luego se realiza el procedimiento de multiplicar un monomio por otro monomio. Es decir, entonces, la propiedad distributiva me dice que el monomio 2x va a multiplicar al primer término, que es menos 3x, luego más el mismo monomio 2x va a multiplicar al segundo término, que es 4y, más luego ese mismo 2x va a multiplicar al tercer término, que es menos 8ax. Listo, entonces ahora procedemos a multiplicar. En el primer monomio por monomio aplicamos lo mismo que vimos en la primera parte. Primero la parte numérica, 2 por menos 3 más por menos, menos, y 2 por 3, 6. Y tenemos x a la 1 por x a la 1, por lo tanto me queda una misma x, pero sumamos los exponentes, me queda x a la 2. Luego vienen aquí más. Ahora, 2x por 4y, ¿cómo sería? La parte numérica sería 2 por 4, y 2 por 4 me da 8. Y en la parte literal, como vemos, no hay letras iguales, por lo tanto se dejan las letras iguales xy. Finalmente, observen que acá tenemos un número positivo 2 por un número negativo menos 8, más por menos me da menos, y por este más termina todo siendo negativo, 2 por 8, 16, y observen que la a no tiene término común, entonces se deja como a, pero la x sí tenemos una x a la 1 acá y una x a la 1 acá, y me queda entonces x a la 2 al sumar los exponentes, y de esta manera hemos terminado la multiplicación de un monomio por un polinomio. Finalmente, un polinomio por otro polinomio es aplicar todo lo que hemos visto, aplicar propiedad distributiva y luego monomios por monomios. Al final se debe mirar si hay términos semejantes para poder reducir o no. En el caso, por ejemplo, anterior, vemos que no hubo términos semejantes. Miremos acá a ver si nos quedan términos semejantes. Entonces, ¿cómo es la propiedad distributiva? La propiedad distributiva pues me va a decir que lo que debo hacer es tomar cada término de este polinomio por cada término de acá. ¿Sí? Cada uno de estos términos se va a multiplicar por cada uno de los términos de acá. Lo mismo va a pasar con el menos 1, se va a multiplicar por la x y luego por este 6. O sea que voy a terminar haciendo 6 multiplicaciones. Empezamos. 3x cuadrado por x. La parte numérica tengo un 3 por un 1, ¿cierto? Porque el coeficiente de la x es 1, 3 por 1, 3. Y x al cuadrado, observen, x al cuadrado por x a la 1, sumamos los exponentes y me queda x a la 3. Luego viene el más de este 3 por el más de acá, pues me queda otra vez más. Y sería 3 por 6, 18. Como la x al cuadrado, miren que no tienen acá, este término no tiene letras, entonces la x al cuadrado queda tal cual como x al cuadrado. Vamos ahora con el segundo término del primer polinomio. Tenemos un más 5x. Lo multiplicamos primero por esta x, más por más me da más. 5 por 1 pues me da 5. Y esta x por esta x pues me viene quedando x a la 2 porque se suman los exponentes 1
y 1. Luego más por este más, entonces más aquí, multiplicamos la parte numérica, 5x por 6 sería 5 por 6, me da 30. Y la x pues queda igual porque aquí al otro lado no tiene otra x, entonces no hay que sumar ningún exponente, sino dejar la misma x. Finalmente observen que tengo un número negativo menos 1 que va a multiplicar a la x y al más 6. Este menos 1, al multiplicarlo por la x, menos por más, me queda menos, 1 por x, pues me da x. Y finalmente menos por más, nuevamente menos, pero 1 por 6 me da 6. Observen ahora que nos quedaron algunos términos que son semejantes. Por ejemplo, 3x al cubo no tiene términos semejantes y queda igual, 3x al cubo. Ahora, x cuadrado, tenemos 18x cuadrado más 5x cuadrado, como ambos son positivos, se suman, 18 más 5 me da 23 y me queda 23x cuadrado. Recuerden que ya lo que estamos haciendo, no debemos sumar exponentes porque ya la multiplicación terminó. Lo que estamos haciendo es reducción de términos semejantes, como ya lo sabemos hacer. Y finalmente tenemos un 30x menos una x, pues al hacer esa reducción de términos semejantes me va a quedar 29x, 30 menos 1 y la x. Y finalmente el menos 6 pues sí queda solito porque no tiene ningún otro número que lo acompañe para hacer reducción de términos semejantes. De esta manera entonces tenemos multiplicación de un polinomio por otro polinomio. Y concluimos entonces la temática de este video. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.